un niño pobre es abandonado en la calle, el encuentro de almas que tendrá con un millonario te emocionará. En un barrio olvidado de la periferia de Buenos Aires, vivía un niño de 8 años llamado Luisito. Su vida estaba marcada por días largos y silenciosos, como la lluvia que caía incesante, sin previsión de fin. Sus ojos, grandes y tristes, observaban a los otros niños jugar, pero él no podía hacer lo mismo. No por falta de ganas, sino por una realidad cruel que lo mantenía alejado de cualquier felicidad. No tenía a nadie. Sus padres lo habían abandonado cuando aún era muy pequeño, dejándolo solo en un mundo sin cariño ni atención. Luisito vivía en un pequeño apartamento sucio, en el segundo piso de un edificio que parecía más una prisión que una casa. El lugar siempre estaba frío, con muebles rotos y paredes desconchadas. La comida, cuando había, llegaba de donaciones de los vecinos que se apiadaban de él, pero eran pocas. Pasaba los días intentando estudiar, pero muchas veces ni siquiera sabía lo que leía, tan cansado estaba de sobrevivir al lado de su dolor. El niño no sabía exactamente qué significaba amor. Nunca había experimentado el abrazo de una madre, ni la mirada de un padre. Solo conocía el vacío que las personas habían dejado en su vida. Pero él era fuerte. Lo suficientemente fuerte para sobrevivir, aunque no entendiera mucho sobre el mundo que lo rodeaba. Lo que más le faltaba era esperanza. En uno de esos días que parecían interminables, una figura distinta apareció en el barrio de Luisito. El hombre se llamaba Alfredo Hernández, un millonario de Buenos Aires que había hecho su fortuna con inversiones en grandes empresas de tecnología. Alfredo era conocido por su generosidad y por siempre buscar causas sociales para apoyar, pero pocos conocían su verdadera historia. Aunque era admirado por muchos, él mismo sentía un vacío que el dinero no podía llenar. Ese día, Alfredo pasaba por una calle cercana cuando uno de sus choferes le informó sobre un proyecto para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. Alfredo decidió bajarse del auto y caminar por las calles del barrio, observando el sufrimiento de las familias que vivían allí. Fue entonces cuando vio a Luisito por primera vez. El niño estaba sentado en un banco de plaza, con la mirada fija en el vacío, como si el mundo a su alrededor no tuviera sentido. Alfredo, conmovido por la escena, se acercó. «Hola, chico. ¿Qué haces aquí solo?», preguntó Alfredo, tratando de ocultar la tristeza que invadía su pecho al ver esa mirada tan vacía. Luisito, como siempre, miró al hombre sin decir nada. No estaba acostumbrado a la compasión. No sabía cómo responder. Cuando el hombre insistió, Luisito murmuró en voz baja: «Estoy esperando a mi mamá. Ella va a volver». Alfredo se agachó a su lado, sus ojos suavizándose. Sabía que el niño solo se aferraba a una esperanza que quizás nunca existiera. Pero lo que más le llamaba la atención era el hecho de que Luisito parecía tan vulnerable y, al mismo tiempo, tan fuerte por haber sobrevivido hasta allí. «Sabes que quizás ella no vuelva, ¿verdad?», preguntó Alfredo, con voz suave. Luisito lo miró, confundido, como si no entendiera lo que ese hombre quería decir. Alfredo sintió el peso de esas palabras, pero también se dio cuenta de que podía hacer algo por ese niño. No sabía exactamente qué, pero sabía que no podía simplemente dar la vuelta y marcharse. En los días que siguieron, Alfredo no dejó de pensar en Luisito. Algo en ese niño tocó su alma de una manera que no lograba entender. Comenzó a visitar el barrio con frecuencia, buscando información sobre el niño. Pronto descubrió que Luisito no tenía parientes cercanos, ni nadie que realmente lo cuidara. Alfredo decidió actuar. Buscó una institución benéfica que pudiera ayudar a Luisito, ofreciéndole una vida mejor. Pero lo que no sabía era que, al hacer esto, comenzaba a cambiar su propia vida también. Las visitas se hicieron más frecuentes, y cada vez que Alfredo veía a Luisito, algo dentro de él parecía transformarse. Una mañana,
Alfredo fue al apartamento de Luisito. El edificio estaba silencioso, y la puerta de la casa de Luisito estaba cerrada. Llamó. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte, hasta que una voz débil surgió del otro lado. ¿Quién es? Soy Alfredo. ¿Me recuerdas? He venido a verte. Luisito abrió lentamente la puerta, y los dos se miraron por un momento, como si se hubieran encontrado en un punto de sus vidas en el que ambos necesitaban algo del otro. Te traje algo. Algo que puede cambiarlo todo, dijo Alfredo, con una sonrisa triste en el rostro. Luisito lo miró, aún sin entender, pero algo en su mirada comenzaba a cambiar. La historia de Luisito y Alfredo apenas comenzaba, y aunque las cicatrices del pasado seguían siendo parte de sus vidas, el futuro comenzaba a dibujarse de manera diferente. En los días siguientes, Alfredo siguió de cerca la vida de Luisito. Lo llevó a conocer el centro de apoyo a niños de la comunidad, donde podría recibir educación y cuidados que nunca había tenido. Luisito estaba dudoso. Nunca imaginó que alguien de fuera realmente quisiera ayudarlo, y el miedo a decepcionarse le hacía dudar de la oferta. Alfredo sabía que este paso era crucial. Estaba consciente de que, para ganarse la confianza de Luisito, necesitaba ser más que una promesa. Tenía que ser constante, estar presente, y mostrarle que su intención no era solo darle una oportunidad al niño, sino darle un hogar, aunque fuera temporalmente. No quiero dejarte solo, Luisito, dijo Alfredo mientras caminaban por las calles del barrio. Sé que ya has sufrido mucho. Pero, ¿qué harías si pudieras tener una vida diferente? Una vida en la que tuvieras opciones. Luisito se detuvo y miró a Alfredo, como si estuviera tratando de comprender lo que él quería decir. Algo en la forma en que Alfredo hablaba, con tanta sinceridad, hizo que el niño sintiera que tal vez, solo tal vez, eso fuera real. ¿Me vas a abandonar como todos los demás?, preguntó Luisito finalmente, rompiendo el silencio. Alfredo se agachó para quedar a la altura de los ojos de Luisito y, con la mano sobre el hombro del niño, respondió con firmeza. No te voy a abandonar, Luisito. Te lo prometo. La vida de Luisito comenzó a cambiar, aunque lentamente. Comenzó a asistir a la escuela que Alfredo le recomendó, una escuela pública de buena calidad donde niños de diversas procedencias podían estudiar. Aunque no fue fácil, Luisito sintió que algo era diferente. Por primera vez, ya no estaba escondido, ya no era invisible. Lo veían, era importante. Pero los traumas de una infancia difícil no desaparecen con facilidad. Cada vez que el niño cometía un error, sentía la presión del miedo, el miedo de ser rechazado, el miedo de ser abandonado nuevamente. Pero Alfredo estaba allí, siempre presente, animándolo a seguir adelante. Incluso cuando Luisito no creía en sí mismo, Alfredo creía por él. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para ser alguien grande. Solo necesitas creer, decía Alfredo con una paciencia que parecía infinita. Luisito, aunque todavía escéptico, comenzó a sentir algo que nunca había experimentado: confianza. Poco a poco, se fue haciendo más activo en la escuela, participando en proyectos, haciendo nuevos amigos. Alfredo, por su parte, también lo llevó a conocer lugares que nunca imaginó ver. Lo llevó a parques, museos, e incluso a restaurantes donde Luisito jamás soñó entrar. Pero, más importante que esos lugares, Alfredo lo llevó al mundo de las posibilidades, mostrándole que la vida podía ser mucho más de lo que él imaginaba. Sin embargo, por más que Luisito se estuviera transformando, aún había un nudo en su pecho, algo que le impedía entregarse completamente a su nueva realidad. No podía creer que algún día no extrañaría el dolor que llevaba dentro. El cambio de Luisito no pasó desapercibido. En la escuela, destacó en matemáticas y lectura, áreas que antes le resultaban un misterio.
Pero cuando sus maestros empezaron a notar su progreso, algo inesperado sucedió. El consejo escolar sugirió que Alfredo se hiciera responsable de la tutela legal del niño. Luisito, ahora con 10 años, quedó devastado. Sabía que Alfredo lo ayudaba, pero la idea de ser adoptado, de formar parte de otra familia, le parecía un paso demasiado grande. Siempre había temido que, al igual que sus padres lo abandonaron, Alfredo también lo hiciera. Y esa idea lo consumía por dentro. Cuando Alfredo llegó para hablar sobre la posibilidad de formalizar la tutela, Luisito no pudo controlar sus emociones. No quiero que me adoptes, gritó, con lágrimas en los ojos. No puedo creer que te quedarás conmigo para siempre. Alfredo, asustado por el desesperado grito de Luisito, se acercó a él despacio. Sabía que eso era un reflejo del miedo profundo que el niño llevaba dentro. Luisito, mírame. Entiendo tu miedo. Y no te voy a mentir. Pero, ¿sabes lo que te puedo prometer? Voy a quedarme contigo. No importa lo que pase. No te voy a dejar, ni ahora, ni nunca. ¿Qué tienes que perder, hijo? Luisito miró a Alfredo, con los ojos llenos de lágrimas. Sintió el peso de esa promesa. Sabía que lo que Alfredo le ofrecía no era fácil, pero también sabía que él era la única persona que nunca lo había abandonado. ¿Y si algún día cambias de idea? ¿Y si me dejas también? Alfredo, con la voz firme y tranquila, respondió. No te voy a dejar, Luisito. Tienes mi palabra. Te apoyaré hasta el final. Luisito, con el pecho apretado, bajó la cabeza. No sabía si podía creer en esas palabras, pero algo dentro de él, una chispa de esperanza, comenzó a brillar. En los meses siguientes, Alfredo continuó siendo un pilar en la vida de Luisito. El niño comenzó a aceptar más la idea de tener a Alfredo como figura paterna, aunque sus miedos no desaparecieran por completo. Pero con el tiempo, empezó a liberarse de algunas de esas inseguridades. Y, poco a poco, comenzó a ver que la promesa de Alfredo no eran solo palabras vacías, sino la verdad de un hombre que realmente quería hacer una diferencia en su vida. Alfredo, por su parte, también encontró algo que no sabía que estaba buscando. La presencia de Luisito en su vida le trajo una nueva perspectiva. Comenzó a entender el valor de la verdadera paternidad, de la familia que no se construye solo con sangre, sino con amor y dedicación. Luisito lo ayudó a sanar heridas que ni siquiera sabía que llevaba. Y entonces, un día, Alfredo y Luisito estaban en el parque, como muchas veces antes, cuando el niño lo miró y dijo, con una confianza que nunca había tenido antes. Creo que ahora puedo creer en ti. Creo que te vas a quedar. Alfredo sonrió, con los ojos llenos de emoción. Sabía que ese momento marcaba el comienzo de algo aún mayor. Y fue allí, en ese sencillo parque, donde el verdadero lazo entre los dos se fortaleció, un lazo que sería imposible de romper. La vida de Luisito apenas comenzaba, pero con Alfredo a su lado, finalmente sentía que podía enfrentar cualquier desafío. Y, por más que aún hubiera obstáculos, el futuro parecía, por primera vez, lleno de posibilidades. Con el paso del tiempo, Luisito comenzó a mostrar una sonrisa más genuina. Su vida se estaba moldeando de una manera que nunca había imaginado. Fue aceptado en el equipo de fútbol de la escuela, hizo nuevas amistades y, finalmente, comenzó a ver a Alfredo no como un extraño, sino como una figura de apoyo, un mentor, alguien con quien quería compartir su vida. Pero, aunque la sonrisa de Luisito era más fácil ahora, la confianza seguía siendo algo con lo que luchaba. Alfredo se dio cuenta de que, a pesar de los avances, el miedo de ser abandonado nunca lo dejaba. El niño aún no conseguía liberarse de la sombra del pasado. Para él, la idea de estar en un lugar seguro era algo nuevo, extraño y casi imposible de aceptar. Una tarde,
mientras Alfredo y Luisito caminaban hacia la escuela, el niño soltó una frase que hizo que el corazón de Alfredo se acelerara. Ahora estoy bien. Pero, ¿y si las cosas vuelven a ser como antes? ¿Y si, de repente, ya no quieres ayudarme? Alfredo se detuvo frente a Luisito, lo miró a los ojos y, con calma, respondió. Luisito, sé que tienes miedo. Lo entiendo. Pero créeme, desde el momento en que entré en tu vida, ya no soy una opción, soy una certeza. No hay vuelta atrás. No te voy a dejar. Y, aunque sientas miedo, estaré aquí, a tu lado. Nunca más estarás solo. Luisito miró al suelo, como si las palabras de Alfredo intentaran penetrar en su corazón, pero la duda aún lo consumía. Sabía lo reales que eran esas palabras, pero aún así sentía que había algo que no podía dejar atrás. La vida siguió, y a medida que Luisito pasaba más tiempo junto a Alfredo, se volvía más fuerte y confiado. Con el apoyo de su nuevo mentor, comenzó a creer que el futuro podría ser suyo, que podría ser alguien en el mundo. Pero la prueba más grande estaba a punto de suceder. Fue en una mañana de otoño cuando Alfredo le hizo una propuesta que cambiaría todo, le ofreció a Luisito la oportunidad de vivir con él, oficialmente. El abogado de Alfredo ya había comenzado los trámites para la adopción formal, algo que Luisito sabía que era posible, pero que aún no estaba preparado para enfrentar. La idea de perder, de alguna manera, el control sobre su propia vida lo asustaba. Temía que, al entregarse por completo, podría decepcionarse, una vez más. Luisito, quiero que vengas a vivir conmigo. Quiero que sepas que, cuando decidas que estás listo, nuestra casa también es tuya, dijo Alfredo con una voz suave, pero cargada de seriedad. No quiero que tengas miedo. Yo ya no soy un extraño para ti, y no seré más un recuerdo lejano. Ahora soy tu familia. Siempre lo seré. Luisito, parado frente a Alfredo, no sabía qué decir. El peso de esas palabras parecía aplastarlo. Estaba en medio de una gran decisión. Tal vez, la más grande de su vida. Miró al cielo gris y sintió el viento acariciar su rostro. Por un momento, todo pareció calmarse. Sintió algo diferente dentro de sí, algo que nunca antes había sentido, esperanza. La esperanza de que, finalmente, podría tener una oportunidad para ser feliz. De no cargar más con el peso de la soledad. De no ser más ese niño abandonado, invisible a los ojos del mundo. Luisito miró a Alfredo, y por primera vez en su vida, no sintió miedo de ser amado. No sintió miedo de ser aceptado. Yo quiero quedarme contigo, Alfredo. Quiero tener un hogar contigo, dijo, con la voz temblorosa, pero sincera. Alfredo sonrió, sus ojos brillando de emoción. No necesitaba decir nada más. Solo abrazó a Luisito, apretándolo contra su pecho, como si quisiera protegerlo de todo lo que pudiera suceder. Como si quisiera que el niño supiera, en ese momento, que ya no tendría que preocuparse más. Estaba en casa. Desde ese día, la vida de Luisito nunca volvió a ser la misma. Se mudó a la casa de Alfredo, y poco a poco fue acostumbrándose a la nueva rutina. La casa de Alfredo, que antes parecía demasiado grande para él, ahora se convertía en un lugar de confort y acogida. Tuvo su propio cuarto, sus propias cosas. Más importante aún, tuvo a Alfredo a su lado, ya no como un extraño que lo visitaba, sino como un padre que lo amaba de verdad. Luisito comenzó a estudiar más a fondo, descubrió su pasión por las matemáticas y las ciencias, y empezó a soñar con el futuro. Alfredo, por su parte, estaba más feliz que nunca. Sabía que su vida nunca estaría completa sin Luisito, y cada sonrisa del niño, cada pequeño progreso que hacía, era un recordatorio de que estaba cumpliendo la promesa que había hecho. Empezaron a viajar juntos,
a conocer nuevos lugares y a compartir momentos de felicidad. Alfredo le enseñaba a Luisito a conducir, a cocinar, a comportarse en diferentes situaciones. Pero lo más importante era el vínculo que ambos habían creado, un vínculo inquebrantable, fundamentado en el amor, la confianza y la complicidad. Y fue en uno de esos momentos, durante una cena sencilla, mientras Luisito reía junto a Alfredo, que el niño finalmente pudo entender algo que siempre había buscado, el verdadero significado de la familia. Y, al mirar a Alfredo, ya no vio a un hombre extraño o a un héroe distante, sino a alguien con quien quería pasar el resto de su vida. Alguien que lo amaba, y que lo haría sentir que estaba en casa, para siempre. Luisito y Alfredo sabían que, a pesar de todos los obstáculos, sus vidas se habían cruzado por una razón. Luisito ya no era ese niño abandonado. Finalmente, era un niño amado, con un futuro brillante por delante. Y, con Alfredo, sabía que nada podría separarlos. Luisito ya se había acostumbrado a su nueva vida junto a Alfredo, pero el pasado, como una sombra, nunca lo dejaba completamente. A pesar de todas las cosas buenas que estaban sucediendo, sabía que dentro de él había una parte que no podía olvidar. A veces, en los momentos más tranquilos, Luisito sentía un dolor profundo en el pecho, como si algo le faltara. Intentaba explicárselo a Alfredo, pero no lograba poner en palabras lo que sentía. Alfredo, con su mirada paciente, sabía que la cicatriz dejada por los años de abandono no se curaba de un día para otro. Alfredo, dijo Luisito una noche de invierno, mientras ambos estaban sentados en el sofá viendo una película, extraño a quién era, el tiempo que pasé solo. No es que quiera volver, es solo que, no sé, ¿cómo puedo ser realmente feliz si una parte de mí sigue atrapada en ese lugar? A veces, me siento culpable por tener miedo de ser feliz. Alfredo guardó silencio por unos segundos, reflexionando sobre las palabras de Luisito. Sabía que la lucha interna del niño era algo que no podía resolver con palabras fáciles o promesas vacías. Pero también sabía que esa era una parte importante del proceso de sanación. Luisito, respondió Alfredo con voz suave, no necesitas olvidar de dónde vienes, ni quién fuiste. Lo que necesitas entender es que ya no estás allí. Y ya no estás solo. Tienes derecho a ser feliz ahora. Y si necesitas tiempo, yo estaré aquí, esperando, porque ya no enfrentarás esto solo. Luisito miró a Alfredo, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que ese hombre, que no era su padre biológico, pero lo amaba como si lo fuera, realmente lo entendía. Y en ese momento, por primera vez, Luisito sintió que tal vez fuera posible permitirse ser feliz. Mientras Luisito intentaba lidiar con sus propias emociones, un día llegó una carta. Era una carta del pasado, algo que ni siquiera esperaba. La carta venía del Departamento de Servicios Sociales, y al abrirla, Luisito leyó, asombrado, sus padres biológicos habían sido encontrados. La primera reacción de Luisito fue de confusión. No sabía qué pensar. Alfredo estaba a su lado cuando leyó la carta, y pudo ver el impacto de esas palabras en los ojos de Luisito. El niño, que ya había vivido tanto dolor, ahora se encontraba ante una nueva realidad. Sus padres, los mismos que lo habían abandonado, estaban vivos. ¿Estás pensando en buscarlos?, preguntó Alfredo, con tono preocupado. Luisito lo miró, sintiendo el peso de la pregunta. Sabía que no sería fácil enfrentar el pasado, pero también sabía que tenía derecho a saber quiénes eran sus padres, a entender por qué lo habían dejado atrás. No sé qué hacer, respondió Luisito, con la voz temblorosa. Parte de mí quiere saber, pero otra parte tiene miedo, ¿y si los encuentro y descubro que ya no importa, y si no les importo? Alfredo tomó las manos de Luisito, sujetándolas con firmeza. Lo que decidas, yo estaré a tu lado. Te lo prometo. Si quieres intentarlo, lo intentamos juntos.
si no quieres, también te apoyaré. Tienes derecho a elegir tu camino, y sea cual sea, siempre tendrás mi apoyo. Luisito sintió una oleada de gratitud por Alfredo, pero también un creciente dolor en su pecho. Sabía que no sería una elección fácil. Y mientras miraba la carta en sus manos, se preguntaba, ¿qué quería realmente? ¿Qué necesitaba para sentirse finalmente completo? En los días siguientes, Luisito tuvo dificultad para dormir. El pensamiento de encontrar a sus padres lo perturbaba, pero al mismo tiempo, no quería seguir adelante sin respuestas. Alfredo percibió la agitación del niño y decidió estar aún más presente. Lo llevó a dar un paseo por la ciudad, para que despejara la mente. Durante el paseo, Alfredo dijo algo que tocó profundamente a Luisito. Ya tienes una familia, Luisito. Y yo soy parte de ella. Pero, sea cual sea tu decisión, debe ser por ti, no por presión de nadie, ni por lo que los demás esperan de ti. Tu vida es tuya, y tienes derecho a tomar las riendas de ella. Luisito sintió una mezcla de emociones, pero en el fondo sabía que no podía seguir adelante sin confrontar su pasado. Era una parte de quien era, y ignorarla tal vez sería el mayor error de todos. Unas semanas después, decidió dar el primer paso, buscaría a sus padres biológicos. No porque sintiera rabia o nostalgia, sino porque sentía que solo así podría cerrar un ciclo en su vida. Cuando Alfredo supo de la decisión, no intentó impedirlo, pero el dolor en su corazón era visible. Sabía que ese momento podría ser difícil para Luisito. Pero, al mismo tiempo, sabía que se estaba volviendo más fuerte, listo para enfrentar lo que fuera necesario. Vamos a hacerlo juntos, Luisito. Estaré contigo, pase lo que pase. Finalmente, llegó el día. Luisito y Alfredo viajaron a la ciudad donde vivían los padres biológicos de Luisito. El viaje fue silencioso, con el niño mirando por la ventana del coche, tratando de reunir coraje. Alfredo, a su lado, no dijo nada, solo sostuvo su mano con firmeza. Cuando llegaron a la casa donde vivían sus padres, Luisito sintió un nudo en la garganta. Miró a Alfredo, quien le sonrió, ofreciéndole un consuelo silencioso. Luisito respiró hondo y tocó la puerta. Cuando se abrió, vio los rostros de un hombre y una mujer que apenas reconoció. Parecían diferentes a como él los había imaginado. Había una extraña mezcla de culpa y distancia en sus ojos. No sabían qué esperar. Y, aunque la expectativa de un reencuentro era inmensa, Luisito no sabía si estaba listo para eso. Hola, Luisito, dijo el hombre con voz baja, casi inaudible. Yo soy tú. Empezó a ver a Alfredo no solo como un mentor, sino como alguien que realmente lo amaba, como un verdadero padre. Por más que el camino fuera largo, Luisito sabía que ya no estaba solo. Finalmente entendió lo que significaba ser parte de una familia. No se trataba de la sangre ni del pasado, sino de los lazos que se forman día a día, con paciencia, amor y confianza. Te quiero, Alfredo, dijo Luisito un día, mientras ambos caminaban por el parque, un día soleado que parecía reflejar el nuevo comienzo de ellos. No sé dónde estaría sin ti. Alfredo sonrió, con los ojos brillando. Y nunca necesitarás saberlo, hijo. Porque, mientras me necesites, estaré aquí. Para siempre. Con el paso del tiempo, Luisito se sentía cada vez más cómodo en su nueva vida. El dolor del pasado no desapareció por completo, pero aprendió a lidiar con él. Sabía que sus cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran parte de la historia que necesitaba entender, pero que ya no tenía que definir quién era. El chico se sumergió más en sus estudios, en el deporte, e incluso en actividades extracurriculares. Alfredo siempre estuvo a su lado, animándolo a explorar sus pasiones, apoyando cada paso que daba. Pero había algo más que Luisito no lograba abandonar completamente,
el miedo. El miedo de que las cosas buenas se fueran, como todo lo que había perdido antes. Comenzaba a preguntarse, ¿y si algún día Alfredo también lo abandonaba? ¿Y si, a pesar de todo el amor que sentía, todo no era más que una mentira? Sabía que era irracional, pero el miedo seguía ahí, como una sombra que intentaba apartar, pero que aún lo seguía de cerca. Una tarde de sábado, cuando Alfredo estaba en una reunión de trabajo, Luisito salió a caminar por el parque, tratando de aclarar su mente. Pensaba en todo lo que había vivido, en las personas que había encontrado y en las relaciones que ahora tenía. Alfredo era la única constante en su vida, pero aún sentía que algo lo impedía entregarse por completo. Durante su paseo, encontró a un amigo de la escuela, un chico llamado Marcos. Estaba jugando al fútbol con algunos amigos, y al ver a Luisito, lo invitó a unirse. Luisito dudó. No porque no quisiera, sino porque aún no sabía cómo conectar completamente con las personas sin sentirse demasiado vulnerable. Pero, esa tarde, algo dentro de él se rompió. Al ver a los amigos jugar y reír, Luisito sintió el deseo de ser parte de algo más grande, de permitirse sentir la alegría genuina de una amistad sin miedo a lo que pudiera pasar en el futuro. Se acercó a Marcos y comenzó a jugar, soltándose poco a poco. Al final del juego, estaba agotado, pero con una sonrisa en el rostro, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Jugaste muy bien, amigo», dijo Marcos, dándole una palmada en la espalda a Luisito. Y, por primera vez en mucho tiempo, Luisito no tuvo miedo de abrirse. «Gracias, Marcos. Yo, realmente necesitaba esto». Sabía que ese momento no solo era sobre el fútbol. Se trataba de comenzar finalmente a permitirse sentir, de dejar atrás el miedo de ser dejado atrás. Con cada risa, con cada palabra de apoyo, sentía que finalmente estaba aceptando el presente que Alfredo y su nueva vida le ofrecían. Con el corazón más ligero, Luisito comenzó a acercarse aún más a Alfredo. Pasaban más tiempo juntos, y Alfredo comenzó a notar que, finalmente, el chico se estaba permitiendo vivir. Ya no le importaba tanto el pasado. Estaba entendiendo, por fin, que la verdadera fuerza no venía de olvidar quién fue, sino de reconocer lo que había llegado a ser. Un día, Alfredo organizó una sorpresa para Luisito. Había comprado entradas para un evento muy importante, un campeonato de fútbol, con los mejores equipos de la región. Luisito siempre había soñado con asistir a un evento así, pero nunca tuvo la oportunidad. Al entregarle las entradas, Alfredo sonrió y dijo: «Sé lo importante que es esto para ti, Luisito. Y, más que eso, sé que te lo mereces. Hoy, vamos a celebrar todo lo que has logrado». Luisito lo miró, con los ojos llenos de gratitud. Nunca imaginó que pudiera tener una vida como esa. Estar junto a alguien que realmente se preocupaba, que lo conocía y que le ofrecía oportunidades sin esperar nada a cambio. Durante el evento, se divirtieron como nunca antes. Alfredo, siempre atento, se aseguraba de que Luisito se estuviera divirtiendo, sonriendo, siendo solo un niño, sin preocupaciones, sin el peso de un pasado lejano. Y Luisito, por su parte, estaba más radiante que nunca, sintiendo que finalmente estaba viviendo. Miró a Alfredo, viéndolo como un padre, un amigo, un puerto seguro. Ese momento, sabía, era la prueba de que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz: amor, confianza y, sobre todo, familia. «Nunca imaginé que mi vida pudiera ser así», dijo Luisito, mirando a Alfredo con una tímida sonrisa. «Gracias, por todo». Alfredo lo miró con un brillo en los ojos, apretando la mano de Luisito con cariño. «Te mereces todo esto, hijo. Y mucho más. Siempre estaré aquí. Siempre». Pasaron los meses, y Luisito fue conquistando más y más espacio en su nueva vida.
Se convirtió en un excelente alumno, un prometedor jugador de fútbol, sobre todo, un joven que comenzó a confiar más en sí mismo. Pero, a pesar de todos los avances, el mayor desafío aún estaba por venir. Una mañana de primavera, Alfredo recibió una oferta de trabajo que requería un traslado temporal a otro país. El trabajo era importante, y la oportunidad de avanzar en su carrera era grande, pero no sabía cómo Luisito reaccionaría ante este cambio. Aunque habían superado tanto juntos, Alfredo temía que esto fuera una prueba para su relación con el niño. Se sentaron a la mesa durante el desayuno, y Alfredo explicó la situación. Luisito, con expresión seria, lo escuchó atentamente. Sabía lo importante que era este momento para Alfredo. ¿Realmente te vas, Alfredo?, preguntó Luisito, en un tono más serio de lo que Alfredo esperaba. Alfredo asintió, sintiendo un nudo en el pecho. Sí, es una oportunidad única. Pero no te preocupes, volveremos, y estaré contigo todo el tiempo, incluso cuando esté lejos. Esto no cambiará nada entre nosotros. Luisito lo miró durante unos segundos, pensativo. Sabía que era una oportunidad importante, pero el miedo de perder la estabilidad que había alcanzado lo angustió. Se sentía inseguro, pero también sabía que la relación que tenía con Alfredo era lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier distancia. Finalmente, miró a Alfredo y dijo: sé que siempre volverás. Y si te vas, será para nuestro bien. Confío en ti. Alfredo sonrió, con los ojos humedecidos. Gracias, hijo. No podría hacer esto sin saber que me entiendes. Eres más fuerte de lo que piensas. Luisito sintió una oleada de confianza dentro de sí. Sabía que, aunque era un gran paso para Alfredo, él también estaba dando un gran paso para sí mismo. La confianza que tenía en Alfredo era más que suficiente para superar cualquier desafío. El día de la partida de Alfredo llegó más rápido de lo que Luisito hubiera querido. Con el corazón apretado, ayudó a Alfredo a hacer las maletas, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. A pesar de todo lo que había pasado, Luisito sabía que este momento era crucial para Alfredo, y, de alguna manera, también sabía que no significaría el fin de su relación. Confiaba en él. Pero, aún así, la idea de quedarse solo tanto tiempo lo asustaba. Promete que volverás pronto, dijo Luisito, con una sonrisa forzada, tratando de ocultar el nerviosismo. Alfredo se agachó frente a él, poniendo las manos sobre los hombros del niño, con una mirada firme y segura. Te lo prometo, Luisito. Nada va a cambiar. Estaré en contacto, y siempre que pueda, volveré a verte. Lo más importante es que sabes que soy tu padre, y que te amo. Nada de esto cambiará. Luisito intentó sonreír, pero el dolor de la separación era inevitable. Sabía que Alfredo necesitaba esa oportunidad, pero el miedo a perder lo que había construido a su lado era más fuerte de lo que imaginaba. Cuando Alfredo subió al taxi que lo llevaría al aeropuerto, Luisito permaneció parado en la acera, mirando cómo el coche desaparecía en la esquina. Sintió una sensación de vacío, pero también de esperanza. Sabía que era solo una fase, una prueba de su propia fuerza y de la confianza que tenía en el amor que compartían. Respiró profundamente, tratando de alejar los miedos que surgían dentro de él. Durante los primeros días después de la partida de Alfredo, la casa se sentía vacía para Luisito. Aunque ocupaba su tiempo con los estudios y sus amigos, el vacío de no tener a Alfredo cerca era palpable. Hablaban por teléfono y, aunque las conversaciones eran breves, siempre terminaban con palabras de consuelo y cariño. Alfredo nunca dejaba de decirle cuánto se importaba y lo ansioso que estaba por regresar. Pero, como ocurre con todo cambio, comenzaron a surgir dificultades. Luisito se dio cuenta de que había algo en su corazón que aún no estaba completamente resuelto.
Sabía que la ausencia de Alfredo, aunque temporal, lo hacía cuestionar su propia capacidad de enfrentar el mundo sin la presencia de alguien tan importante. Sentía que, en cualquier momento, podría perderse. Los pensamientos del pasado volvieron, como una tormenta, y Luisito tuvo que luchar contra el miedo de que, en el fondo, aún fuera ese niño solitario y abandonado. Una tarde nublada, mientras hacía los deberes, Luisito se permitió un momento de vulnerabilidad. Ya no quería huir del dolor que sentía. Sabía que las palabras de Alfredo, por reconfortantes que fueran, no podían curar el dolor que venía de adentro. Con el celular en las manos, buscó antiguos recuerdos. Fotos, recuerdos, cualquier cosa que le ayudara a entender qué era lo que aún lo ataba al pasado. Fue entonces cuando encontró una foto de él con su madre, una foto antigua, cuando era muy pequeño. El rostro de su madre, aún joven y con una sonrisa tímida, reflejaba un amor que Luisito ahora sabía que no era capaz de comprender completamente en ese momento. Ella parecía tener miedo, como si intentara esconder algo, pero él aún sentía que allí había un intento de cuidado. Se sentó, mirando fijamente la imagen. «No sé qué te pasó, mamá», susurró para sí mismo. «No sé por qué hiciste lo que hiciste, pero estoy tratando de entender». Era como si una leve capa de entendimiento comenzara a formarse dentro de él. No necesitaba perdonar todo de una vez, pero ese momento fue importante para su proceso de sanación. Luisito sabía que, al mirar el pasado, comenzaba a dejar de lado los fantasmas que lo perseguían y empezaba a dar espacio a la aceptación. Estaba creciendo. Después de varias semanas, Alfredo finalmente regresó. Apareció en la puerta de la casa, como si nada hubiera pasado, con los brazos abiertos, esperando a Luisito. El encuentro fue silencioso al principio, pero pronto se abrazaron, sintiendo la ausencia de todos esos días separados. Luisito no sabía explicar lo que sentía en ese momento. Estaba feliz, pero también más fuerte. Sabía que, aunque las ausencias son dolorosas, también nos enseñan a reconocer lo importante que es alguien en nuestras vidas. Alfredo, por su parte, vio en la mirada de Luisito que algo había cambiado. El niño estaba más maduro, más consciente de sí mismo, y Alfredo se dio cuenta de que finalmente estaba listo para vivir sin el peso del miedo. «Te extrañé», dijo Alfredo, con la voz emocionada. «Yo también», respondió Luisito, sonriendo. «Pero estoy bien. Aprendí a lidiar con ello». Alfredo sonrió, orgulloso. «Sabía que eras más fuerte de lo que imaginabas, Luisito». «Siempre lo supe». La vida siguió su curso, con más sonrisas y logros para Luisito. Se acercó aún más a sus amigos, formó lazos más profundos, y sintió que finalmente había encontrado su paz. Alfredo, con su presencia constante, nunca dejó de ser el puerto seguro que siempre necesitó. Juntos, continuaron construyendo una vida llena de momentos de alegría y superación. El futuro parecía claro para Luisito, que ahora lo miraba con esperanza. Sabía que no importaba lo que el mundo le trajera, había aprendido la importancia del amor, la confianza y el perdón. Lo que había vivido antes, las dificultades, las pérdidas, ya no lo definirían más. «No necesito respuestas para todo», pensó Luisito una noche tranquila, mientras estaba acostado en su cama. «Solo necesito saber que, a partir de ahora, puedo hacer mi propia historia. Y será buena». Y, con eso, se entregó al sueño, sabiendo que el mañana sería un nuevo capítulo, lleno de posibilidades, y sobre todo, lleno de amor.